La chica del ascensor, episodio 109. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy, y como ya te adelantaba el lunes, tanto en el vídeo del adelanto de la semana como en el podcast del lunes que teníamos con relaciones laborales con Jennifer Torres, te adelantaba que hoy íbamos a hablar con Josué López. Dirige una empresa de ciberseguridad y nos va a hablar dentro del podcast de La chica del ascensor de hoy sobre unos tips para que tengas en cuenta un par de cosillas para que no te dejes la cartera virtual abierta, esa ciberseguridad que tan preocupante es si perdemos todos los datos. Así que te animo a compartir el podcast de hoy porque es de especial importancia para cualquier tipo de empresa. Aunque antes de dar comienzo, como siempre, recordarte que desde el momento spam de La chica del ascensor, desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com/servicios, ahí vas a ver un listado de todos los servicios que ofrece el equipo de La chica del ascensor, tanto para empresas como para autónomos o personas incluso que están pensando en emprender. Así que date un saltito y así de esta manera, contratando tus servicios, haces que este espacio sea sostenible en el tiempo, que podamos seguir ofreciéndote contenido importante para nuestro sector, el sector de las pequeñas y medianas empresas. También puedes ayudar a La chica del ascensor compartiendo el contenido que desde aquí, desde este pequeño espacio virtual, ofrecemos cada semana. Espero que te guste el podcast de hoy y sobre todo que saques algo que sea constructivo y que puedas implementar dentro de tu organización. Y pasamos ya directamente a escuchar todo lo que tiene que contarnos Josué, no sin antes recordarte que el mañana jueves, recuerda que hemos adelantado la reunión de networking para presentar empresas. Mañana jueves tenemos reunión online para empresas desde Google Hangout y lo tienes desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com. Desde ahí en Reinvéntate y ahí vas a ver a una chica con unas gafas y un bigote y te enlaza directamente con el chat de Hangout. Espero verte mañana. Un saludo y feliz meridiano de semana. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Josué López, director de Auditech, una empresa dedicada al tema de la seguridad. Pero bueno, prefiero que te presentes un poco tú porque seguro que presentarte así como una empresa que se dedica a la ciberseguridad pues es un poco grande y tiene muchos flecos. Buenas tardes, Josué. Hola, buenas tardes, Lula, ¿qué tal estás? Bien, cuéntanos un poco quién eres. Yo soy Josué, llevo aproximadamente unos 6 años dedicado a temas de ciberseguridad y hace unos años empecé mi propio proyecto en Auditech, donde nos dedicamos entre una de las ramas a la ciberseguridad, de la cual soy responsable técnico del departamento. Cuando hablamos de ciberseguridad y enfocado a las pequeñas y medianas empresas, ¿qué es lo principal que se tiene que tener en cuenta? Porque quizás a veces tienes miedo que te llegue un correo electrónico y te robe todas las cuentas, pero hay como más detalles, ¿no? Sí, a ver, realmente no es solamente un correo electrónico, realmente hay tantos vectores posibles de ataque donde nos podemos encontrar o un riesgo, un aumento del riesgo que la ciberseguridad es aplicable casi a cualquier empresa, ¿no? Porque nos encontramos tanto que nos llegue un simple correo o que uno de nuestros empleados pique en una de las técnicas de fraude, como pueda ser un ataque al feo, ¿no? Un fraude al feo. ¿Un qué? ¿Un fraude? Un fraude al feo. El fraude al feo se centra en acceder a un perfil de la organización que tenga permisos a las cuentas y de esta manera se hacen pasar por una persona de responsabilidad dentro de la empresa y hacen que hagan una transferencia hacia fuera de la compañía de forma no autorizada. De esta manera, pues digamos que se quedan con el dinero. Vale, estamos hablando ya de empresas de carácter mediano grande, pero en empresas pequeñas, un simple autónomo. En empresas pequeñas también sucede este tipo de cosas. Pero empresas pequeñas, ¿de qué cantidad de trabajadores suele tener? Porque una vez que pierdes el control de tu cuenta y de la transferencia, pues deja de ser pequeño, ¿no? Deja de ser microempresario o autónomo y pasa a ser, pues, pequeño mediano, pues de más de 20 trabajadores, 50, ¿no? Hasta con 10 empleados he visto este tipo de fraude. Cuando se le da responsabilidad a la persona de finanzas
a un control de las cuentas sucede este tipo de problemas. Vale, ¿y cuál es la primera medida que tiene que tener un pequeño o pequeña empresaria para evitar todo este ciberataque? En primer lugar, definir una serie de pautas y de controles de seguridad y una serie de políticas, ¿no? En todas estas políticas de seguridad nos encontramos tanto accesos y controles de acceso a sistemas, políticas de bastionado de equipos, evitar que los usuarios tengan permisos de administración sobre sus equipos y evitar sobre todo el uso de equipos de trabajo como equipos personales, ¿no? Porque todo esto aumenta el riesgo a la compañía. Ahora que estamos hablando del mundo del nuevo teletrabajo y que ya por fin parece ser que empieza a ver un poco la luz, si somos una empresa y tenemos empleados que están o sea, que están teletrabajando, ¿qué medidas tendríamos que tener en cuenta? Bueno, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta? Sobre todo, ahora con todo esto del teletrabajo por el COVID, se han eliminado filtros para poder aumentar el rendimiento dentro del teletrabajo, ¿no? Entonces, todo esto nos ha cogido a muchos de imprevisto y han aumentado muchísimo las conexiones de escritorio remoto y se han expuesto servidores, ¿no? Hace un tiempo estaba comentando que el 6 de marzo, cuando estábamos a las puertas de empezar con el estado de alarma, pues se reportaba un aumento de varios millones de exposición de servidores de escritorio remoto, ¿no? Y 18 días más tarde, cuando ya estábamos en el estado de alarma, aumentó un 40% en todo el mundo. Entonces, este tipo de servidores son excesivamente vulnerables y se debe evitar su exposición a Internet. ¿Esto por qué es debido? Porque la mayoría de empresas se conectan a través de escritorio remoto a sus archivos en la empresa en vez de tenerlo todo centralizado en servicios de la nube, por ejemplo. Por ejemplo, una empresa pequeña con 5 teletrabajadores podría gestionar su teletrabajo a través de un NAS. Sí, sería recomendable que se gestionara a través de la nube, pero se puede gestionar a través de un NAS siempre y cuando existan unas medidas mínimas. ¿Qué son esas medidas mínimas? Pues, por ejemplo, asignar correctamente los permisos a cada uno de los usuarios y tener conexiones privadas, como pueden ser las VPNs, para conectarse a los servidores de la empresa. Vale, y a través de la nube estamos hablando, por ejemplo, Google Drive. Sí, por ejemplo, es una opción, tanto Google Drive como OneDrive, como puedo hacer Dropbox también, sería una opción. Bajo tu experiencia y como director de una empresa de ciberseguridad, ¿cuál de las que acabas de nombrar es la que ofrece más respaldo de alguna manera? Bueno, por no casarme con ninguna, personalmente yo utilizo mucho tecnología Microsoft. Principalmente Microsoft, aunque tenga muy mala fama, al fin y al cabo, muy mala fama, ¿por qué? Porque bueno, es muy susceptible a ataques por el número de usuarios que tiene, ¿no? Eh, Aunque tenga muy mala fama, creo que la nube de Microsoft ahora mismo se está posicionando como una de las mejores y la principal competidora de Amazon Web Services, que fue bueno, fue la pionera en todo esto, ¿no? Aparte de tener en cuenta el trabajo en la nube, ¿qué otras medidas tenemos que tener en nuestro propio equipo para evitar esos ataques? Tanto para pequeñas empresas y medianas y tanto también para autónomos es muy importante tener un buen endpoint, un sistema de protección, lo que sería tradicionalmente como un antivirus, pero ahora mismo que han evolucionado hasta los endpoints EDR, ¿no? O Endpoint Detection and Response, o de detección y respuesta. Este tipo de endpoints se centran sobre todo en detectar anomalías dentro del sistema operativo o dentro del funcionamiento del sistema y bloquear cualquier tipo de amenaza, ¿no? Bloquear y responder ante esas amenazas. O sea, que no estamos hablando de un simple antivirus, sino también de que te cierren las puertas y de que te lo frenen o que respondan de alguna manera para protegerte la información que tienes en el equipo, ¿no? Eso es, en el momento en el que se detecta algún tipo de anomalía en el sistema, por ejemplo, o algún tipo de intento de conexión desde el exterior hacia tu equipo, el endpoint debe responder y bloquear una conexión entrante en términos normales del funcionamiento del sistema no debería estar, no debería existir.
Este tipo de endpoint, ¿tenemos o sea, dónde lo podemos conseguir? ¿Qué empresas te lo pueden vender? ¿Lo puedes gestionar tú solo o tienes que contratar a terceros? En la mayoría de los casos se puede gestionar un endpoint una persona sola. Normalmente cuando hay un gran número de equipos, pues se suele gestionar a través de un proveedor de servicios de seguridad, ¿no? Algún ejemplo de este tipo de software pues puede ser el de FireEye. FireEye es un fabricante de seguridad bastante conocido que trabaja con numerosas empresas y se dedica sobre todo también a temas de inteligencia, ¿no? Entonces, todo este tipo de protecciones que son aplicadas basadas en la inteligencia de este fabricante, inteligencia contra amenazas. Hablemos un poco sobre lo que son los terminales móviles, que parece que muchas veces se nos olvida y dentro de las empresas también necesitamos tenerlos protegidos. ¿A qué peligros nos enfrentamos cuando utilizamos el móvil? WhatsApp, los Bizum, todo este tipo de nuevas aplicaciones que nos facilitan un poco la vida en la gestión de las pequeñísimas empresas, de los autónomos en concreto. ¿Cómo lo podemos proteger? ¿En iPhone, en Android? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Vale, los dispositivos móviles no hay que olvidar que son ordenadores de bolsillo, tal como está hoy en día. Entonces, prácticamente tenemos un ordenador en la palma de nuestra mano. Eh, y por ello, la mayoría de amenazas que nos encontramos en ordenadores también son aplicables a dispositivos móviles. Entre ellas, pues bueno, las más comunes son infección por malware, cuando nos descargamos algún tipo de aplicación fraudulenta o que se ha subido a algún gestor de aplicaciones, a market de aplicaciones, como pueda ser Google Play o App Market de iOS. Normalmente este tipo de proveedores tiene una serie de controles para evitar este tipo de amenazas, pero hay veces que se las saltan, ¿no? Este tipo de ciberdelincuentes se saltan las medidas y consiguen infectar bastantes terminales móviles. Entonces, una de las buenas formas que tenemos para proteger nuestros dispositivos móviles es, en primer lugar, no fiarnos de cualquier desarrollador, verificar que las puntuaciones de la aplicación son buenas y fijarnos sobre todo en el desarrollador que tenga ya varias aplicaciones y que tenga buenas puntuaciones. Es decir, no nos vayamos a descargar una aplicación para poner nuevos emojis en WhatsApp o una aplicación para abrir PDFs que sea extraño. Utiliza las tradicionales como puede ser Adobe Reader de Adobe o similar, ¿no? Pero siempre algo que dé confianza. ¿Existe algún tipo de antivirus para los móviles? Existen antivirus para los móviles, sí, pero no tienen, tal como funcionan los móviles, muchos de ellos no funcionan, en mi opinión, no funcionan como podría ser un antivirus en un ordenador. Al fin y al cabo, los móviles trabajan de una manera diferente a un ordenador. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera saber que nos están, o cómo nos podemos proteger si nos hemos descargado una aplicación que no es todo lo bonito que lo pintan, sino que intentan robarnos datos? ¿Cómo nos podemos proteger? Cuando instalas una aplicación, al iniciarla por primera vez te pide una serie de permisos. No confíes en todos esos permisos. La gente tiende a darle a permitir todos los permisos y no tiene sentido que una linterna te pida acceso a la lista de llamadas o que te pida acceso a los archivos. Cuando nos pida ese tipo de permisos, tenemos que desconfiar y eliminar la aplicación cuanto antes. Una vez que eliminamos la aplicación, ¿suele dejar rastro en el móvil? En principio sí, hay veces que algunas son persistentes y muchas veces dejan algún tipo de rastro. Pero si tenemos alguna duda, lo mejor es que restablezcamos nuestro móvil con los valores de fábrica y volvamos a reinstalar todo de cero para evitar problemas. ¿Cómo evitamos el robo de la identidad en nuestro terminal? Porque muchas veces nos roban las fotografías que tenemos, nuestros perfiles en redes sociales y todo lo tenemos en la mano, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? El robo de la identidad. Bueno, sobre todo evitar el robo de la identidad
a través de nuestro móvil es un poco complicado cuando ya se han infectado. La única opción, como he dicho antes, instalar solamente aplicaciones en la que confiemos y no instalar y descargar archivos desde cualquier parte, siempre a través de algún medio confiable. ¿Crees que se preverá en un futuro tener antivirus que sean decentes en el aspecto de que te avisen, igual que como decías antes en un principio, no me acuerdo el nombre, que te avisaba de que había una conexión, un intento de conexión y lo frenaba? ¿Lo tendremos En en los disposi- terminales móviles? Es posible que sí. Ahora mismo los terminales móviles están siendo una fuente muy interesante de infección para los ciberdelincuentes, por la sencilla razón de que lo utilizamos como un ordenador y prácticamente mucha gente trabaja únicamente con móvil, a base de llamadas y fotografías y demás, especialmente los comerciales, ¿no? Entonces, previsiblemente, cuando toda la parte de ciberseguridad en dispositivos móviles vaya avanzando, seguramente veremos soluciones de seguridad parecidas. De cara a protegernos un poco en global, ¿qué nos puede ofrecer una empresa como la tuya en las pequeñas y sobre todo en las pequeñas empresas, que son las que más abundan en este país? Bueno, para las pequeñas empresas lo importante y más que nada y sobre todo, lo interesante para una pequeña empresa y según la visión que yo tengo de democratizar la ciberseguridad o de hacerla llegar a casi todo el mundo, sin que importe el precio, es decir, tiene que ser escalable, ¿no? Es decir, no puedes cobrarle lo mismo a una pequeña empresa que a Telefónica, por ejemplo. Lo importante es determinar correctamente las necesidades de cada empresa y hacer un plan de actuación para, para esa empresa, específico para esa empresa. Aunque sean dos pequeñas empresas con el mismo número de trabajadores, los activos de información, es decir, los ordenadores y los empleados y todo lo que es el entramado de sistemas no va a ser el mismo. Puedes tener una web o puedes tener un servidor, pero siempre va a haber algún tipo de diferencia. Entonces, una de las medidas que puede apoyar en la parte de las pequeñas empresas es concienciar a tus empleados ahora que son pocos y mantener una cultura de ciberseguridad. Un protocolo de actuación de ciberseguridad dentro de la empresa. Es interesante. Tú sabes que dentro de la chica del ascensor tuvimos a una chica que se especializaba en manuales de protocolo de igualdad de género dentro de la empresa, de actuación de igualdad de género. O sea, este tipo de protocolos que ella lo hacía con este fin en concreto, existen para la ciberseguridad y para adiestrar de alguna manera a tus empleados y empleadas para que no metan la pata en un futuro. ¿Existe? Sí, sí existe. De hecho, es parte de diferentes normativas, ¿no? En la que tus empleados tienen que estar concienciados de los riesgos que hay de mandar un correo externamente o de abrir correos de forma indiscriminada, ¿no? Al fin y al cabo, los cibercriminales funcionan por spam, ¿no? Por puro spam. Mandan de forma masiva a diferentes correos y todo lo que pique, bueno es, ¿no? Es una de las formas que hay, ¿no? Concienciar a tus empleados, definir una serie de políticas y que en caso de que exista la menor duda, que se escale a la persona responsable. ¿Existe algún manual básico, algún modelo que te puedan seguir, alguna serie de pautas o tener en cuenta algo para poder elaborar el tuyo propio? Por ejemplo, en el caso em, de seguridad laboral, sí que existe pues un programa online en el que entras, dices cuáles son tus riesgos, ¿no? De alguna manera te va guiando y al final te sale tu manual de seguridad laboral. ¿En ciberseguridad existe algo parecido? Existen guías de bastionado del CCNCERT para los sistemas, esto sería más bien para la parte técnica, pero luego también existen una serie de guías del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde dependiendo de lo que queramos proteger, pues hay una especie de test y una serie de checklists, ¿no? De to-do, de acciones para proteger los sistemas y para ir optimizando un poco esta política de ciberseguridad, ¿no? Esto sí existe. Genial, genial. Bueno, Josué, en el caso de que alguien que nos esté escuchando a través de las ondas de la chica del ascensor quiera contactar tu empresa, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, a través de nuestra página web
puede contactar a través del mismo formulario de contacto o por teléfono también lo tenemos publicado en internet. Y un correo electrónico, pues por ejemplo info@auditech.es sería una de las formas de contactar con nosotros. Pues Josuelo, pues muchísimas gracias por darte un saltito por el ascensor y regalarnos estos tips de conocimientos que muchas veces no se tienen en cuenta y que son altamente necesarios en el nuevo mundo, en la nueva realidad que todo el mundo dice, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, esperamos verte por aquí de nuevo pronto. Muchas gracias, Lula. Un saludo. Llegamos al final del podcast, espero que te haya servido de ayuda y sí es verdad que reconozco que hay muchísimas palabras técnicas, pero bueno, una de las cosas que se hablan dentro del podcast es de los NAS. Te recuerdo que hay unos episodios, haces una búsqueda rápida dentro de los 109 podcasts, son poquitos, no hay muchos, de La Chica del Ascensor, buscas NAS, N-A-S-H y te dice lo que es. Si tienes cualquier otra duda con respecto a las palabras técnicas que ha utilizado Josué, te invito a que la comentes para que así, de alguna manera, todas esas personas que tengan las mismas dudas y no se atreven a comentarla, pues la vean satisfecha y enriquezcan un poquito pues ese conocimiento que se trata de eso, de divulgar y compartir el conocimiento entre todas las personas. Como te decía al principio del podcast, te espero mañana jueves a las 7 en Canarias, a las 8 en la península, para hacer esa reunión online de networking para dar a conocer nuestras empresas. Va a ser a través de Google Hangout y lo puedes encontrar directamente en nuestra página web si haces clic en www.lachicadelascensor.com. Si pinchas en reinvención, ahí vas a ver a una chica con gafas y bigote y ella te va a llevar a la conversación de Google Hangout. Será la llamada de forma prácticamente automática, así que tienes que estar pendiente al teléfono móvil porque desde el mismo móvil puedes participar. No van a ser más de 40 minutos y merece la pena ir progresivamente cada semana, dedicar 40 minutos a networking porque nunca se sabe dónde está la oportunidad y tenemos, como buenas personas autónomas y que dirigimos una empresa, la obligación de generar esas oportunidades porque solas no van a aparecer. Como siempre, espero tus comentarios y opiniones y por supuesto también, si sabes algo que nosotros no sabemos, compártelo, no te lo guardes, que la información es mucho más enriquecedora cuando se comparte con el resto. Feliz meridiano de semana y te veo dentro del ascensor.